Cuando quiera. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Centro Cultural Idrisi por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí. Espero aportar, inshallah, mi granito de arena y una visión desde dentro, no una visión desde el seno de la comunidad musulmana y una perspectiva de alguien que trata con los jóvenes y que vive la realidad religiosa de las mezquitas por dentro. También intentaré ser breve y mencionaré al menos los bloques, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Desde mi punto de vista, los factores de radicalización de esos jóvenes son factores internos y factores externos. Antes de empezar a detallarlo, primero tenemos que concebir este problema como un problema común de toda la sociedad. No hablar de unos jóvenes, de un colectivo ajeno a nuestra realidad, sino hay que hablar de nuestros hijos. A mí, sinceramente, y discrepo con el compañero, no me gusta el término segundas generaciones y terceras generaciones. Sociológicamente es un término un poco demagógico, sobre todo cuando se utiliza única y exclusivamente con la comunidad musulmana, porque los hijos de los latinos no se les denominan segundas generaciones, los hijos de los alemanes y los franceses no se les denomina segunda generación, pero sí los musulmanes segunda o tercera generación. Tercera generación de una primera generación. Siempre les hacemos recordar una situación de irregularidad de esa primera generación. Cuando hablamos de población inmigrante, pero cuando hablamos de Ceuta, por ejemplo, estamos hablando de ciudadanos autóctonos. O son ceutíes, o son españoles, o no son. Entonces estamos hablando de ciudadanos de plenos derechos, que llevan el DNI español, son nacidos aquí, crecidos aquí, sobre todo teniendo en cuenta que este fenómeno no se conocía con los padres, con esa primera generación. En los años 70, en los años 60, en los años 50, en los años 80, en los años 90, nunca pasó nada en Europa con la primera generación, siempre entrecomillado. En Bélgica, esos padres y esos abuelos han ido ahí a trabajar, a construir el país, a construir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, intentaron construir una fortuna en sus países de origen, pero a través de la agrupación familiar pues se les han puesto una realidad totalmente imprevista para ellos, pero nunca se conocía radicalización violenta y extremismo religioso con esos padres, que socialmente y intelectualmente son muchísimo más vulnerables que sus hijos, porque tenían la limitación del idioma, tenían, digamos, los obstáculos culturales, estaban más apegados a la cultura de origen, a los países de origen, siempre tenían ese obseso por el retorno, pero sus hijos son ciudadanos franceses, ingleses, alemanes, españoles, que esta Europa de hoy en día es la que está exportando a otras realidades ajenas para combatir por causas falsas y banderas falsas. Europa está exportando terroristas, no vienen terroristas desde fuera para atentar directamente en Europa, sino Europa está mandando combatientes que son sus hijos, nacidos en sus hospitales, crecidos en sus escuelas, educados en su sistema educativo, viendo los dibujos animados de sus medios de comunicación, las series televisivas de los medios de comunicación, las noticias de los medios de comunicación, los titulares de los periódicos, son ciudadanos europeos. Algo falla. Entonces, si es un problema común y lo concebimos desde esa perspectiva, podemos hablar de soluciones y hacer un análisis profundo y no simplemente achacarlo al aspecto ideológico, extremismo religioso, captación, vulnerabilidad social, vulnerabilidad intelectual y espiritual. Sí, son factores, como dijo don Carlos, efectivamente es un tema muy extenso y muy complejo y hay que hablar de muchísimos factores y hacer un análisis profundo, pero lo primero que tenemos que hacer, creo, para establecer una base común es partir desde el concepto de que es nuestra realidad, son nuestros hijos, son nuestros niños, son nuestros ciudadanos. Algo hemos hecho mal todos, comunidad musulmana y el resto de la sociedad. También fallan esas personas y tienen aspectos que son personales, particulares y íntimos, pero sí tenemos que mirarnos en el espejo y hacer una autocrítica y hacer un análisis profundo. Factores internos rápidamente es el aspecto personal, el aspecto de la formación, el aspecto familiar, social, económico y comunidad musulmana en lo que respecta al tema de la religión. Y factores externos, sociedad,
sistema educativo, medios de comunicación, instituciones públicas, políticas estatales, situación política internacional, los conflictos internacionales tienen mucho que ver, y luego, por último, llegan el espacio donde se cuece todo esto, que son las redes sociales o en general el mundo virtual descontrolado totalmente. A nivel personal, coincido totalmente con el aspecto de la crisis identitaria. Nuestros jóvenes, sobre todo los que pertenecen a la comunidad musulmana, y en general, hoy en día este fenómeno es más extendido a nivel de toda la juventud, es el problema de la crisis de identidad. ¿Quién son esos jóvenes? Claro, en los medios de comunicación se les llama segunda generación, tercera generación. Él lleva el DNI. Desde un bando se le quiere inculcar los valores de ciudadanía y igualdad y no me gusta tampoco el término integración, interculturalidad, diversidad, etcétera, etcétera. Desde una parte se le dice, no, tú eres un ciudadano de segunda generación, de segunda categoría. Tú eres hispano-marroquí, hispano-sirio, hispano-palestino, hispano-argelino. No, tú eres moro, tú eres mora. ¿Cómo puedes ser española y llevas velo? ¿Cómo puedes ser español y te llamas Mohamed? Conflictos que luego generan una crisis de identidad para esos propios jóvenes. No saben a quién pertenecer. Y entonces, en esa búsqueda de esa identidad, se refugian en esos grupos y generan una identidad, o se refugian en una identidad basada sobre rencor y sobre un Islam atacado, maltratado, y forman como una pandilla. Lo mismo que le ha pasado a los, si hacemos un análisis superficial, son los mismos signos que las bandas latinas. Jóvenes desestructurados familiarmente, carecen de afecto, carecen de atención familiar, rechazados, discriminados, marginados socialmente, necesitan reagruparse y sentir fuerzas, sentir que pertenecen a un grupo que les protege y se organizan en una banda criminal. Lo mismo pasa con esos jóvenes, lo único que van más allá, sobre todo con esa propaganda terrorista y bien orquestada a nivel de las redes sociales donde se mueven esos jóvenes. Solamente pinceladas porque cada punto necesita muchísimos detalles, pero igual en el momento del debate podemos indagar más en ello. Ausencia de formación académica. Sí, hay casos de gente preparada, médicos, ingenieros, ingenieros de informática, etcétera, personas que tienen una situación familiar, pero son casos aislados. El 95% de los jóvenes que han optado por ese camino de la radicalización violenta y manifestarla en acciones terroristas y sumarse al bando de los grupos extremistas terroristas son gente vulnerable socialmente y carecen de formación académica. Una persona que está bien económicamente, que está bien socialmente y tiene una situación profesional cómoda, no creo que opte por ir a ningún sitio. No creo que cambie su realidad. Un médico que está trabajando y tiene un buen sueldo y tiene su familia no va a ir a Siria a luchar por una bandera falsa. Un chico que tiene una carrera y está cursando un doctorado en telecomunicaciones o en ingeniería industrial no va a dejar sus estudios y va a ir a Irak a luchar. Son casos de fracaso escolar, y cuando hablamos precisamente del 75% de los que han ido en España, Ceuta y Melilla, tenemos que ver Ceuta y Melilla en qué lugar está en el ranking nacional a nivel de fracaso escolar. Está en el primer lugar. A nivel de desempleo está en el primer lugar. Entonces son factores totalmente relacionados. Quien no quiere ver esa realidad creo que se miente a sí mismo. Entonces, importante el tema de la carencia o la ausencia total de la formación académica, fracaso escolar por supuesto, y carencias de formación religiosa. Me gusta el término de novato religioso. Efectivamente, no tienen ninguna formación religiosa. Son totalmente vulnerables en el aspecto religioso espiritual. No conocían la religión. Muchos de ellos eran delincuentes, eran gángsters, eran criminales, eran fichados por la policía, han estado en la cárcel, han traficado con drogas, han traficado con armas, y luego de la noche a la mañana le ves con una barba, con un turbante, con una bandera que pone no hay más Dios que Allah y el profeta es su mensajero, y con una Kalashnikov, intentando buscar unas experiencias exóticas de adrenalina porque ha probado de todo, entonces necesita algo más. Ha estado en la cárcel, ha matado, ha traficado, entonces no le llena nada de eso, entonces ve
en esos vídeos que ve por internet, pues otra experiencia maravillosa para desarrollar, justificada por la religión. Y también les venden la historia de que a través de esas acciones y sumarse a ese bando van a limpiar ese pasado de pecador. Has hecho esto y esto y esto, súmate al bando de los combatientes que luchan por la causa de Allah, y así te purificas y limpias tus pecados para buscar la complacencia de Dios y buscar el paraíso. Por lo tanto, tienen una vulnerabilidad religiosa y espiritual muy muy importante. A nivel familiar, situaciones familiares desestructuradas totalmente. Hemos estudiado casos y hemos hablado con casos de familia totalmente desestructurada, divorcio, maltrato entre los padres, rechazo por alguno de los padres. Entonces esos hijos, esos jóvenes no tienen afecto, no tienen cariño en sus hogares, lo están buscando en otras realidades. Choque generacional también es importante. Los padres tienen una mentalidad, han vivido una realidad totalmente diferente, y estos jóvenes pues tienen ciertas necesidades que no se identifican con ellas sus padres. Y la marginación social en sus propios, claro, la política de los guetos, los barrios marginados, la concentración de la comunidad musulmana en lugares determinados, pues eso ha generado una discriminación social que ha generado un odio hacia la propia sociedad. Esos jóvenes no se sienten de aquí, llevan el DNI francés. Los hermanos Kouachi son hijos de la República. Estaban en un centro de menores desde los 10 años. Los ha educado la República Francesa, no los han educado ni siquiera sus padres. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a dos jóvenes criados por el propio Estado llegar hasta el extremo de querer hacerle daño y atentar y matar a gente? Se ha generado tanto odio y tanto rechazo en el corazón de esos jóvenes en base a algo, en base a una discriminación, a una marginación, a un maltrato, a un mensaje islamófobo, un mensaje discriminatorio en los medios, que luego justifican esos grupos extremistas y luego a través de ello buscan el apoyo de esos jóvenes. Perfil delictivo: personas, como he dicho anteriormente, han estado en la cárcel, han hecho de todo, por lo tanto matar a una persona más, han matado a 100, pues matar a uno, degollarle delante de una cámara, pues es lo de menos. Y falta de recursos económicos y desempleo. Cuando hablamos del caso de Ceuta y Melilla, está claro que el fracaso escolar, sumado al tema del desempleo y los pocos recursos económicos, hoy en día el ISIS paga a sus combatientes $300. $300, un chaval del barrio de Lavapiés en Madrid, por ejemplo, por no estigmatizar a barrios aquí en Ceuta y Melilla, pues no los puede conseguir sino traficando o trabajando, y no tiene prestaciones sociales. Pero si va ahí, le dan $300, le dan una casa, le casan, y aparte va a vivir una experiencia exótica, ¿no? Va a tener un 4x4, un armamento, etcétera. Por lo tanto, es un atractivo para esos jóvenes, y hay una propaganda importante en internet para captarles desde la parte económica. Los botines, cuando abren ciudades, luego se hacen fotos y se graban vídeos en piscinas, en mansiones, y esos jóvenes pues les hace ilusión llegar a eso y mandar vídeos a sus colegas, ¿no? La comunidad musulmana, haciendo también autocrítica y analizando el factor de la comunidad musulmana, la ausencia del papel de la mezquita. No se radicaliza en las mezquitas, aunque se diga en los medios de comunicación, porque los radicales no van a las mezquitas. Y esos jóvenes no van a las mezquitas, primero porque carecen del idioma vehicular, no saben árabe, no dominan bien el árabe. Igual en Ceuta aquí todavía se mantiene, digamos, la lengua materna derilla, y hay esfuerzos en enseñar el árabe. Por ejemplo, hablando de la península, las nuevas generaciones no tienen un dominio de la lengua árabe, no tienen un manejo de la lengua árabe. Los sermones y las charlas en las mezquitas se dan en lengua árabe. Entonces esos jóvenes no entienden nada. Cuando tienen esa nostalgia y esa adolescencia religiosa y quieren llenar ese vacío espiritual, van a internet. Y ahí caen presas fáciles en manos de sus reclutadores, porque no entienden el mensaje religioso. Por lo tanto, aquí el papel de la mezquita está totalmente ausente, y hay que recuperarlo, ¿no? Hay que volver a darle efectividad. El doble discurso también que tienen los musulmanes, que tenemos los musulmanes, porque dentro de la mezquita
predicamos un mensaje y fuera, no en todas, pero lamentablemente es una realidad que existe. Dentro de la mezquita decimos, fuera de la mezquita llamamos a la convivencia, el papel de la mujer, la igualdad, la misericordia, el tal, y cuando en nuestros círculos cerrados, en algunos, pues no se mantiene ese espíritu conciliador, sino empezamos a hablar de los otros y nosotros, los incrédulos, los infieles, los musulmanes y no musulmanes, la separación, etc, etc, etc. Entonces eso es un doble discurso que también confunde a esos jóvenes, y a la hora de buscar la realidad pues caen en manos de gente que les dice no, el mensaje verdadero es que somos nosotros la verdad y buscamos establecer la voluntad de Allah y todos los demás son infieles y están en contra de nosotros y somos atacados, etcétera, etcétera. Ausencia de un Islam institucional. No tenemos representación efectiva aquí en España. Aquí en Ceuta, por ejemplo, me consta que hay 40 y pico mezquitas. ¿Quién habla en nombre de esas 40 y pico mezquitas? ¿Quién, en un momento dado, si la comunidad musulmana quiere pronunciarse oficialmente sobre un aspecto, quién emite un comunicado? Una parte u otra. ¿Cuántas federaciones hay? A nivel de España tenemos ahora prácticamente 60 y pico federaciones. Tenemos una comisión islámica totalmente inoperante, 20 y pico años de problemas, una cabeza, bueno, bicefalia hasta hace muy poco después del decretazo. Creo que esos temas no lo domináis la mayoría porque son temas reservados a la élite, no del trabajo islámico. Aquí en España lamentablemente no tenemos una representación institucional. Necesitamos un Islam institucional, oficial, no un Islam a la española, a la francesa, a la inglesa como dicen algunos, sino un Islam oficial, una institución que se pronuncie en temas críticos, vitales, pero de manera oficial, que esos jóvenes sepan que hay un organismo que les representa, que hay una divergencia respecto al tema de Ramadán, pues la institución islámica oficial se va a pronunciar. El Eid, lo mismo. Temas jurídicos, lo mismo. Y falta de referencias juveniles. Esos jóvenes, cuando buscan referentes en su realidad, pues hay muy pocos en España lamentablemente, y en Europa pues, o no están presentes en los medios, no están presentes en las redes sociales. Entonces buscan héroes, buscan imágenes, perfiles a seguir, y entonces ven los vídeos del ISIS y de Al-Qaeda, de Al-Nusra, y entonces les llaman más la atención. Y el peligro de Internet, la fuente de información fiable no existe dentro de la comunidad musulmana. No hay centros de formación homologados. La enseñanza de la religión islámica no es generalizada a nivel nacional. La que se aplica, o en los lugares donde se aplica, carece de muchas cuestiones y tiene muchas deficiencias. Con todo respeto del mundo al currículum, a quien lo ha hecho y a quien lo está aplicando. Y luego no tenemos centros de formación que prediquen el Islam en el idioma que entienden esos jóvenes. No tenemos instituciones oficiales, no tenemos fuentes fiables en Internet. Entonces ese joven quiere volver a su raíz, quiere buscar su espiritualidad, quiere conocer su Islam, va al Sheikh Google y busca. Entonces lo primero que se le ofrece se lo come fácilmente y se desvía o coge el camino. Depende de con quién se tope en las redes sociales. Cuando hablamos de los factores externos, la sociedad, rápidamente, el sistema educativo, primero no concebimos nuestra realidad común. Los no musulmanes, nuestros conciudadanos no musulmanes, cuando hablan del fenómeno de la radicalización, hablan de esos musulmanes que han venido desde fuera. Perdona, hermano, perdona, conciudadano, es tu vecino, es tu conciudadano, lleva el DNI, se llama Mohamed, Absalam y Mustafa y Fátima y Aisha y tal, pero es ciudadano español, lleva el mismo número de DNI, lleva un número de DNI igual que tú y tiene los mismos derechos. Y si no solucionamos entre todos ese problema, vamos a tener esa fractura social que ha mencionado anteriormente Carlos. Discriminación, por supuesto hay discriminación en los medios, en los puestos de trabajo, en las escuelas, en las universidades. Bueno, igual aquí no tenéis este problema en Ceuta y Melilla, pero por ejemplo una joven musulmana nacida en Madrid, en el Hospital Infanta Leonor, o en La Paz, nació en Madrid, creció en Madrid, estudió en Madrid y llega a los 12 años y va al instituto y
la directora o la profesora de turno le dice, pues tú no puedes llevar el velo porque a mí me da la gana y porque el reglamento interno dice que los alumnos no pueden entrar con gorra y con pasamontañas porque dificulta la identificación de ese alumno, mientras ella en su DNI lo lleva. Entonces, aquí se genera una crisis, entonces o es ciudadana o no lo es. Luego la Constitución española, el artículo 6, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, acuerdos de cooperación con la Comisión Islámica, con la comunidad musulmana, todo eso se queda en papel mojado. Cuando vamos a la realidad, rompen tu currículum porque llevas un apellido árabe, te ven con velo, no te dan el puesto de trabajo, vas a hacer unas prácticas universitarias y no te aceptan porque llevas velo. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso es discriminación y eso no normaliza el hecho religioso y le da argumentos a los extremistas para decir, pues os rechazan en vuestros propios países, los infieles os rechazan, vuestras sociedades os rechazan, os odian por ser musulmanes, sumaros a nuestro bando, sumaros a nuestro grupo, buscar esa identidad islámica en nosotros y nosotros os vamos a ofrecer fuerza, apoyo logístico, etc. Tenemos que luchar para educar en valores de ciudadanía y diversidad y interculturalidad. Y luego los medios, mensaje totalmente irresponsable, un mensaje irresponsable, confusión de términos, yihadismo a diestro y siniestro, salafista a diestro y siniestro, islamista a diestro y siniestro, radical hay que matizar, porque tú cuando le llamas a ISIS una organización yihadista, le estás haciendo un grandísimo favor, le estás legitimando. Ellos lo que buscan es eso, buscar esa legitimación religiosa. Ellos dicen que están haciendo la yihad, nosotros como musulmanes decimos que eso no es yihad, y vienes tú como medio y dices yihadismo. Claro, es lo que quieren, le estás regalando lo que buscan, se están jactando de nosotros porque han conseguido lo que quieren, porque ellos dicen nosotros estamos haciendo la yihad. No, eso no es yihad para nosotros los musulmanes, y darle voz a la comunidad musulmana para que lo diga un medio no musulmán occidental. Para ellos eso es una justificación porque les están atacando. ¿Veis? Nos atacan porque hacemos la yihad, nos atacan porque defendemos la causa, pero si sale la propia voz musulmana institucional reconocida y dice estos no son yihadistas, estos no forman parte de los musulmanes, estos no representan el Islam, tiene más peso. Nosotros les desautorizamos por dentro y hay que dar voz a la comunidad musulmana. Se habla de los musulmanes, todos los canales hoy en día hay debates. Las televisiones generalistas todas hablan de musulmanes y traen a especialistas en el mundo árabe y en el mundo islámico que en su vida han pisado un país árabe ni islámico, no saben la realidad del Islam ni de los árabes y hablan en nombre de Islam. ¿Y dónde está la voz musulmana? Se habla de imames, no está ningún imam en esa mesa de debate. Se habla de jóvenes musulmanes, no está ningún joven en esa mesa de debate. Se habla de la comunidad musulmana, no está ningún representante de la comunidad musulmana. Hablan en nuestro nombre, nos tachan de todo, nos ponen todas las etiquetas y luego esos jóvenes ven esos medios. Series que estigmatizan, tópicos, estereotipos, algunos basados sobre la pura ignorancia y desconocimiento, pero algunos están orquestados y responden a una estrategia islamófoba. Tenemos que ser más responsables porque el extremismo se alimenta de la islamofobia se alimenta del extremismo, se retroalimentan ambos conceptos y no tenemos que brindarles ese favor a los extremistas en un bando y en un otro. A nivel institucional público, pues echamos en falta políticas integrales. Se habla de pactos antiterroristas, necesitamos pactos por la convivencia, pactos por la diversidad, pactos por la interculturalidad, pactos por el reconocimiento del otro, la aceptación del otro, la tolerancia y no generar odio y generar una psicosis. Estamos hablando de 100 y pico jóvenes que han ido. Los musulmanes son 2 millones, no llegan ni siquiera al 1% los que han ido. Por lo tanto, tampoco es un fenómeno extendido, es preocupante a tener en cuenta, pero tampoco para alarmar toda la sociedad y generar un miedo profundo. Creo que ya... Bueno, ya te has pasado un poco. Ya me he pasado. Gracias. Vamos a seguir hablando sobre todas estas cuestiones que venías desarrollando.